está como desenfocada, yo creo, ¿verdad? No tiene una visión realista. Ante todo, si existen los derechos humanos, son derechos de todos los humanos, ya sean católicos, ya sean evangélicos, cualquiera, son para todos, hasta para los ateos, ¿no? Porque son seres humanos, ¿no? Entonces los derechos humanos son para todos. Y si el derecho humano de la libertad religiosa es un derecho fundamental, porque es el que le da sentido a la vida, es el que le da sentido a la vida. Consiguientemente, pues estos señores, ¿verdad?, ¿cómo quieren que quede descartado este derecho cuando ellos mismos tienen ese derecho? ¿Por qué quieren rechazarlo, el derecho a la libertad religiosa? No afecta en nada esta modificación a la reforma. ¿A cuál reforma? A la reforma al artículo 24 constitucional. No aplicaría, o sea, no perjudica la libertad de credo en el país. A ver, no entiendo lo que me quieres decir. Sí, ellos están manifestando en contra de la reforma al artículo 24 constitucional. No afectaría esa reforma por parte de los senadores la aprobación. Mira, lo que pasa es que el artículo como estaba antes es reductivo, si se entiende la palabra reductivo. No expresa todo lo que significa libertad religiosa. Antiguamente, y ellos todavía piensan así, por lo que después dice en esa reforma, que están hablando todavía de libertad de culto. Oiga, señores. Pero la libertad de culto es una parte nada más. La libertad religiosa implica muchas cosas. Dime si no tienen derecho los padres de familia, que tienen el derecho primero, fundamental, de educar a sus hijos. ¿No los educan en su fe religiosa? ¿Sí o no? Es lo primero que hacen los papás en el aspecto religioso. Comunicarles su fe religiosa, porque ellos viven esa fe religiosa en su familia. Entonces el aspecto de la educación está dentro de la libertad religiosa, porque es un aspecto de la educación de todo ser humano, de todo ser humano, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha causado toda una... Porque ellos hablan de que el Estado laico y de que eso de que religión en las escuelas. Mira, no es que ahorita estemos pidiendo que haya clases de religión en las escuelas. Lo que debemos entender es que los padres de familia, que son los que tienen el derecho a la educación de los hijos, pueden decir con todo derecho, los padres de familia, queremos religión en la escuela. Oiga. Y el decir eso no tiene que ver nada con el Estado laico, porque la educación no es un derecho primero del Estado, es de los padres de familia. El Estado ayuda a los padres de familia, y los padres de familia que tienen todo el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias, lo que quieran. Por eso pueden poner a sus hijos en una escuela tal, o en una escuela tal, una escuela tal. Porque ellos son los que escogen para sus hijos qué educación quieren. Más información entonces. Sin conocer no entienden o no quieren entender, que es lo que yo más bien supongo. No quieren entender porque se sienten afectados como pensando, bueno, es que como el 80 o 90% de los mexicanos son católicos, pues ahora van a tener más libertades. Sí, pero también tú la vas a tener. De manera que lo único que se amplía es el ámbito. Los derechos son los mismos para todos. ¿Quién daría las clases entonces? Bueno, eso ya... ¿Habría padres en las escuelas? Mira, en muchas escuelas, ¿qué es lo que se hace? Se organizan los padres de familia, así como hay catequistas, fíjense bien lo que digo, así como hay catequistas que se preparan en las parroquias
para enseñar la fe religiosa a los niños en la catequesis, habría padres de familia que se organizan para dar las clases de religión en las escuelas. Esto se hace en todo el mundo. No estamos descubriendo el hilo negro aquí en México. Lo que pasa es que hemos estado, como quien dice, oprimidos, ¿verdad?, en esos derechos. Pero no el Estado laico comprende lo contrario, precisamente. No, el Estado laico es el gobierno, punto. Eso es, el gobierno. Las leyes, punto. Pero la ley fundamental es libertad, ¿no? ¿O te parece que te van a imponer a ti? No, pero libertad implica que si yo quiero que mi hijo sea católico, lo llevo a una iglesia católica. No, ¿ya? No has entendido todavía eso, ¿eh? La libertad religiosa implica también la educación religiosa. En las escuelas públicas. En todos lados. Porque la escuela pública es una ayuda, es una... Eso sería un retroceso. No. Es que no estás entendiendo el concepto. A ver, pon tu mente... A la cámara. Pon tu mente abierta. Pon tu mente abierta. ¿Quién tiene el derecho a la educación? Todos. No. ¿Cómo no? Los padres de familia. Los hijos. Bueno, los hijos tienen que ser educados. Pero ¿quién educa? ¿Quién tiene el derecho a educar? Los padres. Los padres de familia. Y si ellos quieren educarlos en su fe religiosa... Que los manden a una iglesia. No. Educación escolar. Educación escolar. Oiga, por aquí... No, espérate. Sigue el razonamiento. Porque saltan de una cosa a otra y no cierran un argumento. Educación escolar. Educación escolar, ¿no? Ahora, ¿quién da la educación? Los padres, por supuesto. La sociedad. La sociedad, sí señor, la sociedad. ¿Qué clase de educación? Bueno, la educación que escogen los papás. La escolar en la escuela. En la escuela, sí, la educación escolar. La da la sociedad. Dime, ¿los maestros no son ciudadanos? Pero Sí, son los católicos. padres son ciudadanos. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pagar esa educación. Pagar. Y organizar. ¿Quién, perdón? ¿Quién paga la educación? ¿El gobierno? El gobierno, la educación pública. ¿Sí o no? No, hay alguna que la pagan los padres. O la mayoría. Óyeme, está saliéndote del contexto. Piensa lo que estamos diciendo, razona, sigue el razonamiento. Las escuelas católicas son de paga. Las escuelas católicas son de No, paga. saltas, sí, pero ¿son de paga? Ajá, porque los padres quieren que sus hijos sigan esa religión. No, estás en por un eso concepto, se van a ir. estás en un concepto atrasado. Hay estados, hay países en donde, porque los padres de familia pagan sus impuestos, el gobierno paga a los maestros de las escuelas particulares. Y eso aquí no pasa en México. Bueno, por eso, por atrasados, porque estamos con la mente todavía de los que quieren, ¿verdad?, que el asunto de la escuela básica, fundamental de todo ciudadano, sea un asunto de negocio. No, es un servicio social. La educación es un servicio social. Yo te digo, en Alemania, no vas a decir que Alemania es un país retrógrada, ¿verdad? Bueno, el gobierno paga a los maestros de las escuelas oficiales y de las escuelas particulares. ¿Y allá qué religión se da? ¿Se da la religión en la escuela? Se da la religión que quieran los padres de familia. Ahí está. Ahí está, es lo que te digo. Por eso, y es escuela oficial. Por eso, pero entonces ahorita en este asunto de la religión católica aquí en Mira, México, no se busca que los padres sean los que den clases en las escuelas, eso estamos claros. ¿Cómo dices? O sea que ahorita en este asunto no se busca que los maestros sean padres, o sea, sean... No es necesario. No es necesario. Es Te estoy diciendo que son los mismos padres de familia que dan religión. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Claro. Entonces, ¿por qué dices que la escuela laica? A ver. Pues por eso, porque no hay religión. El laicismo implica eso, no religión o libertad de religión. Mira, la escuela... No una. La escuela, si es un servicio que presta el Estado, debe dar apertura. Y mira, es que no han entendido. Ustedes piensan que hablar de laico es ir en contra de la religión. No, señor. Hablar de laico, mira, porque me estás diciendo de que el Estado laico queda afectado porque hay religión en las escuelas. No, señor.
El Estado, si es laico, quiere decir que no elige ni una religión como Estado. Tiene la obligación de dar libertad a todos los ciudadanos para que practiquen cualquier religión, y a los padres de familia para que eduquen a sus hijos de acuerdo a su religión. Y si el Estado subsidia la educación... Entonces ahorita eso no pasa. Espérame. Si el Estado subsidia... Eso es lo que hacemos ahorita. Yo soy Si el católico, hermano. Si el Estado subsidia la educación, debe subsidiar cualquier educación, cualquiera, porque hay libertad religiosa. Eso es lo que no han entendido muchos, ¿verdad? Con decirte, Brasil, con Lula, fíjate, con Lula, acaba, antes de terminar su gobierno, de establecer un convenio precisamente en orden a la educación religiosa en las escuelas, para que todas las religiones de Brasil puedan dar religión en las escuelas, porque es derecho de los padres de familia.